capítulo 16. ¿Qué, perdón? Sí, Hechos 16. Pablo escribió, estando preso, seguramente en Roma, 4 cartas, ¿verdad? De las cuales 2 ya hemos visto, Gálatas y Efesios. Las otras cartas que escribió también estando preso fueron a los filipenses y a Filemón, ¿verdad? Así que cuando leamos estas cartas, tengamos en cuenta que Pablo las escribe desde una prisión, preso por la fe, por testificar, por predicar, por ser fiel a Dios. Porque ser cristiano no te libra de problemas en el mundo, ¿verdad? Al contrario. Pablo, si no hubiera sido cristiano, hubiera tenido problemas de ese tipo. Hay problemas que vienen porque uno es cristiano. Vamos leyendo el capítulo 16 haciendo algunas observaciones. Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, 16:1. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Eso, el evangelio iba creciendo. Versículo 6. Y observemos con detenimiento esto. Y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue tanto hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron entrar en la Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Yo les voy a preguntar, ya que estamos leyendo así, ¿puede el Espíritu Santo prohibir que se predique el Evangelio? Sí. Sí. ¿Cómo? Sí, Dios puede prohibir que se predique el Evangelio. Porque acá bien claro les dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién dirigía a Pablo y a su compañero, a Silas? El Espíritu Santo. Perdón, sé que dijo alguien. Era el Espíritu Santo que los iba dirigiendo. No era una misión ni nada, era el Espíritu Santo que iba dirigiendo su ministerio. Pablo fue levantado para predicar básicamente entre los judíos, a los gentiles. Fue pasando por lugares donde básicamente eran gentiles. No. Y sí, va a otro lugar, se llegan a Misia y intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. No, ahí no. ¿Y habría gente inconversa ahí? ¿Habría o no habría? Había gente inconversa. Pero gente inconversa y en todos lados lo que pasa. ¿Verdad? Pero Dios guía la obra de esta manera. Dice, bueno, pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. La carta de los Hechos nos enseña muchas cosas importantes de la obra de Dios, ¿verdad?
Algunos dicen que en vez de llamarse Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos. Y cuando uno dice eso, piensa en algunos milagros puntuales. Pero cuando nos detenemos a pensar y a observar, nos damos cuenta que nos muestra cómo el Espíritu Santo dirige la iglesia. Y cómo dirige a sus hombres, a los que envía a predicar. Y por supuesto, uno puede, como les repito, uno sabe que hay gente inconversa en todos lados. Pero ¿podemos ir a todos lados a la vez? Claro. La obra de evangelización es una obra del Espíritu Santo. Si algo va a pasar en algún lugar, es porque el Espíritu Santo está dirigiendo y obrando. El Espíritu Santo dirige a los que predican y prepara a las personas que van a escuchar. ¿Verdad? Y creo que, aunque sabemos que tenemos que darle testimonio a todas las personas en todas partes, cuando pensamos como iglesia y cuando enviamos personas a predicar, tenemos que entender que el Espíritu Santo va adelante. Lo de Pablo no es una cosa, no es algo extraordinario y raro. Que lo de Pablo es el sentir, el obrar de Dios, cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Y mire que después a estos lugares se va a predicar en otro momento, cuando es el momento de Dios. Entonces, cuando Dios mueve a la iglesia para que envíe misioneros, para que salga a predicar de una u otra forma, tenemos que entender que necesitamos la dirección de Dios en forma permanente. Ellos salieron y le dijo, acá no y aquí no vayas a predicar. No inviertas tu tiempo en esas almas que necesitan, pero que no son las que quiero que alcances ahora. Y Pablo y Silas, y los que estaban con él, eran personas que se sometían a la dirección de Dios. Y como se sometieron a la dirección de Dios, tuvo una visión Pablo de un varón macedonio que le dijo que le fueran a predicar a ellos. Pensemos en esto, hermanos. Pensemos en esto. Si Dios te está moviendo a ir, o nos está moviendo como iglesia a ir, tenemos que preguntarle antes de ir a dónde quieras que vaya. Eso es una cosa clara. Cuando Dios quiere que se vaya a un lugar, prepara a las personas que van a escuchar. No es solo cuestión de quién predica, es cuestión de quién escucha. Y la obra de Dios depende del que escucha, porque ese es el que tiene que recibir la palabra y creer. Sino por mejor predicador que haya, si Dios no está trabajando en la persona, no va a haber conversión. ¿Me explico? Una cosa que he observado, yo le he dicho a algunos hermanos que trabajan con adolescentes, es la siguiente. Para decir un caso específico, claro, pero puede haber mucho más cosas. En este tiempo en Uruguay, Dios está trabajando con los adolescentes. Yo te pregunto a ti, ¿cómo estará? ¿Hay muchos adolescentes allá en La Espada? No estás con ellos tú. Entonces no te pregunto. Pero ¿sabes qué? Es interesantísimo, porque en todos lados hay adolescentes. Y bueno, sí, yo sé que los hermanos están orando, que hay gente que trabaja con ellos y todo, pero cuando en todos lados hay adolescentes, Dios nos está diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo Dios? Trabajen con los adolescentes. Prepárense para hacerlo. Háganlo bien. Esfuércense, ¿verdad? Porque Dios trabaja en las personas, te guía que vayas a determinado lugar, pero después tú tienes que esforzarte,
buscar buenos equipos, estudiar la Biblia, prepararte para que esos adolescentes, en este caso, se conviertan. ¿Me explico, no? Dije adolescente porque es lo que últimamente he visto que está pasando en Uruguay. Capaz que se predica en otras áreas, con otras personas, y no es tan así. No hay tanta gente, pero Dios trabaja donde quiere trabajar. Así como lo hizo en el siglo I y a través de Pablo, que nos dejó el ejemplo. Bueno, sí, Pablo, que tenía en el corazón llenar el mundo del Evangelio, fue a llenar Filipos. Él quería llenar el mundo del Evangelio, pero fue a llenar Filipos. Voy a insistir con esta idea. Nosotros no podemos hacer todo. Estoy hablando de gente que quiere realmente servir. Algunos dicen, yo no tengo mucha ganas de predicar, así que a mí eso no me importa. ¿Verdad? Pero si tú sientes el deseo de que la gente se convierta, de predicar, de ayudar a levantar iglesia, tienes que saber que Dios tiene que guiar las cosas y que va a ir adelante. A veces tenemos eso de salir corriendo hacia todos los lugares a la vez. Entonces corro para allá, para allá, para allá, para allá, y corro para todos lados. Me desgasto, me canso, pasa el tiempo, y es imposible. La obra de evangelización es una obra, no es solo ir y decir la palabra, te va a implicar otras cosas más. Por supuesto, va a tener que contratar a la persona, decir la palabra, va a tener que trabajar personalmente con la gente, tratar de estar el mayor tiempo. Por eso es muy importante que uno sepa a dónde Dios está guiando. Queda claro esto, ¿no? Muy importante. Claro, Jesús con los discípulos, prepararlo, dice, sí, por supuesto. Ya que hablan, ¿sabes que los hermanos que fueron al Mato Grosso anduvieron por distintos lados? Hay que tener memoria de las cosas, por distintos lados, con distintos planes, con distintas formas, hasta que Dios los guió a estar donde están ahora. Hay que hacer memoria de las cosas, no hay que olvidarse. Entonces ahí llegaron a ese lugar, se le abrieron las puertas, aprendieron el idioma y hay una iglesia plantada. Una iglesia que no había, mira que los guaraníes mismos, paraguayos que hablan guaraní, no habían plantado una iglesia ahí. Si ustedes van allí, van a ese lugar, en Paraña, hay una cantidad de iglesia evangélica, más que Rocha hay. Pero nunca trabajaron con los indios. Pero Dios, sin embargo, fue guiando y preparó personas para que fueran evangelizadas y se convirtieran. Digo un ejemplo que es bien cercano a nosotros. Ahora, nosotros vemos eso, decimos, bueno, está, en aquella época era así, en la época del siglo I, ahora en el siglo XXI también es así. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros podemos hacer estadísticas, que está bien hacerlas, estudios, todo lo que quieras hacer. Pero después tú vas a tener que ir a donde Dios. Si no vas a donde Dios te guía, no hay conversión. Por supuesto que para hacer las cosas tenemos que tener planes. Pero planes para estar donde Dios quiere que esté. ¿Me explico, no? A veces uno tenemos planes y tenemos que cambiarlos para hacer lo que Dios quiere hacer. Entonces, a veces tenemos que cambiar los planes, hasta los lugares, para hacer lo que Dios quiera hacer. Experiencia vieja de Rocha, trabajamos en el barrio Herrarte. Dios nos guió a ir al barrio. Dios guió a la iglesia de Rocha a ir al barrio Herrarte. Y hay frutos acá en la iglesia. Enviar hermanos, hasta hermanos jóvenes con tanta experiencia. Dios guió. ¿Me explico? Fue Dios el que llevó y guió, ayudó a los ancianos a tener visión y hacer lo que había que hacer. Aunque no fueron los ancianos a predicar, fueron otros hermanos. Porque eso también, la obra de la iglesia no es de los líderes, es de toda la iglesia que Dios guía. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Entonces, primero, ¿para qué estoy?
Pablo estaba para servir a Dios donde Dios lo mandara. A veces nosotros estamos para servirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque también uno puede tener un cristianismo que consista en que vengo a orar para que Dios me bendiga, para que prosperen mis proyectos, para que esté más cómodo, para que me cure, ¿verdad? No se me curé, por supuesto. Hace unos días no podía levantar el brazo, le aviso, ¿no? Me mueve la pierna. Pero uno puede orar para eso. Pero ¿para qué estoy? Si Dios te ha tocado para que tú estés para servir, tienes que saber que la obra del Espíritu Santo, de principio a fin, que no consiste solo en que Dios te guíe a ti, sino que consiste en que trabaja en las personas. Y Dios está trabajando en personas. Dios está trabajando en personas. A veces cosas sencillas. A veces Dios está trabajando en personas a nuestro lado, ¿saben? Yo cuando alguien hace preguntas de Dios, voy a preparar en eso, no me estoy yendo del tema. Pero si tú estás orando para predicar, quieres compartir, ¿sabes que Dios hace que personas en las cuales Él está trabajando te hagan una pregunta, hagan un comentario que te lleva a hablar con ellos del Señor? La cosa es para qué estamos nosotros. Abre esas puertas. Abre esas puertas. Y uno puede empezar a tener esa relación. Bueno, ¿cómo le fue a ellos ahí en Filipo? Porque estamos claros que Dios los guió ahí, que dijo no vayan acá, no vayan acá, y van a Filipo, ¿verdad? Un varón macedonio en la visión los guía a Filipos. Zarparon pues, versículo 11, zarpando pues de Troas, vinieron con rumbo dirección a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos. Filipos es una ciudad griega, una ciudad griega del norte de Grecia, que hoy es un lugar arqueológico, histórico, ¿no? Así que estamos en Grecia. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y tuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, un sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, cuando fue bautizada y su familia le rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y se nos obligó a quedarnos. Esta ciudad era una ciudad bastante idólatra, ¿no? Sin embargo, ¿a quién le predican en primer lugar? A Lidia, que ¿qué era? Sí, pero espiritualmente, ¿cómo era? Dice, estaban junto al río, suele hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, ¿verdad? Era una mujer, Claro. Y era judía, era creyente. Ahora, perdón, Daniel. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Pero sí, sí. No sabía, no me acordaba de eso. Ahora, vieron que de los guió una mujer que en definitiva era creyente. ¿Era creyente o no? ¿Qué no era? No era cristiana, pero era creyente. Creo que eso está bueno pensar. A ver, Dios está buscando a todas las personas. Las personas tienen actitudes diferentes frente a Dios. Algunos son idólatras y que adoran a Yemanjá o a quien sea, ¿verdad? Otros no quieren saber nada de Dios. Y otros son temerosos de Dios. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, pero todos los grupos son necesitados de la salvación que Cristo da. Necesita la salvación que Cristo da.
El que teme a Dios como aquel que es un rebelde o un idólatra o un sinvergüenza completo. Todos precisan la salvación de Dios. ¿Verdad? Y Pablo, justamente, Dios guía a Pablo para que en primer lugar le predica a esta mujer. La mujer predica, Pablo le predica y se convierte. No solo la mujer, sino toda la familia parece, ¿no? Y son bautizados. El evangelio entra en aquella casa. Muy interesante eso, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Esta mujer tenía la confianza en Dios, tenía la esperanza, esperaba a Dios, y Dios le envía el evangelio. Y ella lo cree. Encontramos gente así, ¿verdad? Hemos encontrado personas que tenían un temor de Dios, una búsqueda de Dios, y Dios manda a alguien para que le presente el evangelio. Es un caso de nuestra iglesia, ya no está, don Antonio Moreira, alguien sabe, no sé exactamente los detalles, pero un día estaba pescando allá en el arroyo Velázquez, donde era él. Entonces dice que de repente vio la creación y se puso de rodillas porque se dio cuenta que había Dios. O sea, Dios lo tocó de esa manera. Por eso mismo. Por eso mismo, ahí voy, a eso mismo voy. Él se dio cuenta de que Dios estaba. Era muy interesante el testimonio de él. Un hombre que aprendió a leer un poco en la Biblia. Leía la Biblia, creo que sabía leer. Pero después, a Velázquez llegaron los que hoy pastores le decían. Andaban con las Biblias. Sí, se predicaron. Y leyendo la Biblia se conoce a Dios. Dios le mandó a alguien para que lo conociera, porque antes no lo conocía. Porque tengamos en cuenta que la salvación es por Jesucristo únicamente. La gente necesita oír de la persona de Cristo para ser salva. No nos confundamos. ¿Verdad? Podrá ser temeroso el creyente, pero si no conoce a Cristo se pierde. Por eso es tan imperioso predicar a todos los grupos sociales, a todos los grupos étnicos, como quiera decir. ¿Verdad? Como Moreiras, esta mujer era como Moreira, era creyente, pero no conocía a Cristo. Antonio, tiene muchas historias, Antonio. Bueno, se convierte y hasta ahí, maravilloso, ¿verdad? Dios nos había guiado ahí. Pero la cosa se empieza a complicar, porque esto está bueno, ¿no? Que algo sea de Dios no quiere decir que no tenga luchas. Y más bien diría que si no tiene lucha, hay que ver si es de Dios. ¿Verdad? Entonces, ahí, ese versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Les pregunto, ¿qué era esta mujer? Palabra criolla. Adivina. Una bruja era. Una bruja, poseída por un diablo. ¿Pero qué? ¿Lo que decía era verdad? Era verdad. Pero Dios quiere que cualquiera diga la verdad. Dice, versículo 10. ¿Sí? Sí. Pero, ¿sabes qué? Esto era peor, porque los seguía a ellos. Porque viste que en el Evangelio Jesús iba, le llegaba, entonces ellos lo reconocían. Pero acá ella lo seguía haciéndoles propaganda. El diablo le hacía propaganda al Evangelio. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado. Porque si el diablo hace propaganda del Evangelio no hay ninguna diferencia. Y entonces en vez de la gente de acercarse, no se convertía. ¿Cómo se va a convertir con semejante publicidad? ¿Verdad? Versículo 18. Y esto hacía por muchos días, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ella salió en aquella misma hora.
Pero viendo sus amos, que habían salido de la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Y cual recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y aseguró los pies con cepo. Siempre que miramos estas cosas, tenemos que mirarlas así como la anécdota, pero mirar qué pasa por predicar el Evangelio, para hacer el bien, por ser fiel a Dios. No podía Pablo y Silas podían permitir que esta mujer les hiciera publicidad. No podían permitirlo. ¿Verdad? Tengámoslo en cuenta eso, para aplicarlo muchas veces en las cosas nuestras, ¿no? Y desagradó porque era un espíritu inmundo que estaba dentro de ella. Un espíritu diabólico. Y era una artimaña, una sabiduría satánica para que la gente no se convirtiera. Cuidado con esas cosas. Esto no se refiere a que otro cristiano predique. No está hablando de cristianos que predican, porque eso es distinto. Un creyente puede predicar allá o acá y no estar con nosotros, y gloria a Dios, y si no junta con nosotros, no desparrama tampoco, así que está. El que no es contra nosotros, pues nosotros ve. Eso es una cosa. Otra cosa es cuando hay dudas, no es más que dudas, cuando hay certeza que la persona esta no bendice para nada a Dios, ¿verdad? Para nada. No tenemos ni que mirarlo. Uno sabe que hay lugares de congregación en nuestra ciudad donde la gente no predica, usa el nombre de Cristo en vano, para hacer dinero, para vender milagros, para sujetar a la gente. Está claro lo que digo, no digo con un grupo de bautistas o pentecostales, no estoy diciendo eso, no digo eso. Digo que hay gente en su alrededor que no es cristiana. Porque la gente, corren a la gente, la alejan de Dios. ¿Verdad? Sí, de Gabriel y del otro, Serafín, que no me acuerdo el nombre, que les dio una semillita, dice, que la cultivaran. Pero hay más grupos de eso, hay como 6 que están entrando ahora. Por eso nos pusimos como rabaqueros. ¿Sabes qué pasa, negro? Cuando se predica la verdad, el diablo predica. Cuando se siembra el trigo, el diablo siembra la cizaña. Eso. Claro. Sí, está bien, es así. Entonces, me parece que es bueno ser celoso de que las cosas sean como tienen que ser, ¿verdad? Tenemos que predicar los que tenemos a Cristo en el corazón, los que hemos sido salvados, los que hemos nacido de nuevo, y con eso tenemos que trabajar, ¿verdad? Con esa certeza de qué es lo que queremos,
¿Qué queremos de la gente? Que la gente conozca a Cristo para ser salva. ¿Qué queremos de la gente? Que la gente salga de la oscuridad y venga a la luz de Jesús y camine en la luz de Dios. ¿Verdad? ¿Qué queremos? Que la gente vaya tal como es. Hoy hablaba con alguien. Que vaya tal como es con sus pecados a Cristo y Cristo lo limpie, lo haga una nueva persona. Eso queremos. Pero para eso, justamente, hay que predicar la verdad y no podemos permitir que otras cosas nos enturbien. La gente a veces busca en la religión sanidad, yo qué sé, que se le arreglen los problemas económicos. Dios te puede ayudar en todo eso. Pero ojo, no es lo primero. No es lo primero. ¿De qué sirve que se te ayuden a arreglar los problemas económicos, que te dé sanidad y otras cosas, si tu alma sigue perdida en el infierno? Tremendo. Dios quiere salvar nuestra alma, nuestra vida, que lo conozcamos, quiere limpiarnos. Bueno, el asunto es que Pablo y Silas, por predicar el Evangelio, terminan presos. Voy a ir resumiendo. Terminan presos. ¿Y saben que Pablo y Silas en la cárcel, expresan algo que después predican en la carta a los filipenses? Ellos viven algo que los filipenses y todos los creyentes van a ver, que ellos viven, y que después Pablo les va a insistir que tengan ellos. En la carta de los filipenses, la clave es gózase, regocíjense en Dios. Cuando ellos están presos ahí, encepados con las patas atadas, los pies atados, perdón, así estaban, era una prisión, una tortura eso. Cantaban a Dios, oraban y cantaban. No lo hacían, lo hacían porque les salía de adentro, ¿verdad? Tenían gozo, ¿verdad? Porque ellos estaban presos por hacerle caso a Dios. Habían visto la salvación de aquella mujer que les recibió en su casa. Después de todo, estaban presos porque habían hecho las cosas bien. Entonces tenían gozo, ¿verdad? Y Dios obró, como ustedes saben, estoy resumiendo, a la medianoche vino un terremoto y se abrieron todas las celdas. Todos los presos podían haberse escapado. Pero sin embargo, ninguno se escapó, ni ellos ni los otros. Y cuando el carcelero de Filipos vio eso, se quería matar. Dice, si se escapan los presos, me matan a mí y a mi familia. Porque eso es lo que hacían los romanos. Y Pablo le dice, tranquilízate. Pablo y Silas, dicen, tranquilízate. Estamos todos acá en ese capo, quédate tranquilo. Entonces, el carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Saben que se ve que Pablo predicaba que había que ser salvo como algo muy importante y el carcelero había escuchado. Entonces les pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí viene esa respuesta tan interesante, ese pasaje tan conocido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y eso aconteció, ¿verdad? Este hombre creyó, lo llevó a la casa de ellos, Pablo les predicó a la familia, toda la familia creyó y se bautizaron ese mismo día. Ese mismo día, ¿verdad? Y donde había nacido, bueno, aquella señora que estaba, vendía púrpura, ¿cómo es? Pero ahora crece la iglesia, se multiplica en un sentido en la cárcel, ¿verdad? Y los primeros creyentes son esa familia del carcelero y sus hijos, toda su familia. Y así empieza la iglesia de Filipo. Así empieza la iglesia de Filipo. Voy a insistir en esto. Con lucha, con dolor, con cárcel, pero con gozo. Un gozo que no dependía de la situación, sino que dependía de Dios. Ellos estaban contentos con Dios. Contentos, felices en Dios. No por lo que le pasaba.
Porque lo que le pasaba a Pablo no le gustaba que le pegaran y que le pusieran preso, ¿no? Era una persona normal. Pero estaba contento con Dios en el medio de las situaciones. Y ese va a ser el tema que recorre la carta de Pablo a los Filipenses. Y que nos llega a nosotros. Para que nosotros entendamos eso. Pablo escribió esta carta después de la prisión. Y cuando se imaginan los filipenses cuando escuchaban, dice, Pablo está preso y vive lo que vimos vivir. Y nosotros también sufrimos, pasamos lucha. Pero nosotros tenemos el ejemplo de Pablo y la enseñanza de Pablo. Un gozo que es permanente en Cristo, que no se pierde si uno se agarra de Cristo. No depende de lo exterior, sino que depende de Jesús. Y esto voy a terminar con esta reflexión, hermano. Para el próximo viernes les pido que lean la carta de los Filipenses, que es cortita y muy linda de leer. ¿Cómo estamos nosotros en estas cosas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy yo en primer lugar? ¿Y cómo están ustedes? Porque a veces estamos tan ansiosos, tan angustiados, tan atribulados por las cosas de este mundo. A veces por enfermedad, sí que las enfermedades duelen, pero si te duele la enfermedad, ¿estás contento con Dios? Eso. ¿Estoy contento con Dios o con la salud? ¿Me gozo en Dios o en tener salud? Mira que es una pregunta profunda. No siempre vas a tener salud. A veces la salud te va a faltar, pero sigues teniendo gozo en Jesús cuando estás enfermo. Él es tu gozo. ¿Verdad? Si tú te aprendes a gozarte en Él en todas las situaciones, eso nadie te lo va a quitar. Y tiene una fuerza tremenda para las personas que están al lado nuestro. ¿Verdad? Por supuesto que no queremos tener problemas económicos, pero los tenemos o no los tenemos. A veces no hay plata, como decía que está de presidente de la Argentina, ¿no? A veces no hay plata en serio. ¿No le ha pasado eso? A veces no tenemos dinero. Pero mi gozo, mi razón de vivir, depende de lo que tengo en el bolsillo, en el banco, o lo que voy a cobrar, o de Dios. Miren que Dios nos enseña estas cosas. Si alguien quiere servir a Dios, si alguien de los que está acá quiere seguir a Dios, Dios te va a permitir que pase por situaciones donde te falten cosas, para que aprendas a gozarte en Él y a depender de Él. Y a que Él sea tu todo. Porque si tú quieres comunicar que Él basta, escuchen bien, si tú quieres comunicar que Él basta, te va a tener que bastar primero a ti. Porque hay cosas que la gente va a escuchar, más que por tu palabra o el tono de tu voz, por lo que tú vives. Las vivencias se transfieren de una forma que uno no entiende cómo es. Mira cuando los hijos nuestros, ustedes, ahora que tienen, unos cuantos tienen hijos acá, o tuvieron hijos chicos. Los hijos, ¿los conocen por las palabras o los conocen, no sé, por algo que transmiten por ósmosis? No sé. A veces nuestros hijos saben las cosas, saben lo que somos, porque lo transmitimos sin palabras. A veces cosas buenas y a veces cosas malas. Pero no es solo los hijos, la gente que nos rodea también. Si nosotros queremos que la gente conozca a Dios, es imprescindible que vivamos por fe. Vivir por fe no es solo para los misioneros, como a veces parece. Vivir por la fe, como vimos en Romanos, es para todos los cristianos. Tengo que vivir por fe, ¿verdad? Y eso se transmite. La gente lo ve. La gente tiene que aprender lo que es la fe al vernos a nosotros. Más que lo que decimos. Después tenemos que hablar, por supuesto, ¿verdad? Y justamente Pablo y Silas, Pablo que escribe esta carta, vivía eso. Dios, para que Pablo pudiera escribir la carta a los filipenses, lo hizo vivir cosas muy duras. Y los filipenses escucharon la carta, pero primero habían visto, es eso que Pablo enseñaba,
a través de ellos, pasando las cosas que pasaban. Porque no solo pusieron presos, también eran una paliza. A premios físicos ilegales, como se dice hoy en día, ¿no? Los torturaron. Era así, porque en aquella época, primero te pegaban y después te preguntaban si eras culpable o no, ¿no? Era así, y te pegaban latigazos, te lastimaban. ¿Eh? Bueno, sí, sigue habiendo esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. A los creyentes de muchos lados les dan, ¿no? Hermano, van a leer la carta de los filipenses. Leanla porque nos va a edificar a todos. Pero vayan pensando esto, que Dios nos va a enseñar a que nos gocemos en Él antes que en otras cosas. Me puedo preguntar, ¿por qué estoy amargado, che? ¿Qué me pasa? Lo que puedo perder es lo que no me voy a llevar. Eso que hace. Lo que puedo perder es lo que no me voy a llevar. Todo lo que puedes perder, queda tranquilo que no lo vas a llevar. Te repito, todo lo que puedes perder, no te compliques la vida porque no te lo vas a llevar. Nada te lo vas a llevar. Nada. Porque cuando te vayas, tu esposa se va a quedar acá. Tus hijos se van a quedar acá. Tus bienes ni que hablar, no te lo vas a llevar. Entonces, piensa bien las cosas. Y si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas, ¿verdad? Pablo lo vivía así. Bueno, oramos y después nos saludamos. Te damos gracias, Padre, por estar acá en este lugar. Gracias por esta carta de Pablo a los filipenses. Háblanos a través de ella. Háblanos tú. Enséñanos tú. El Espíritu Santo la inspiró y Pablo la escribió, Señor, y es palabra tuya, y te pedimos que nos hables a través de esta carta. Tú conoces nuestras vidas, nuestros días, cada hora. Tú sabes que lo precisamos, Padre. Para la gloria tuya te pedimos que podamos conocerte como el Dios que nos hace gozar en ti mismo y no en las cosas, Padre. Tú conoces la necesidad que todos tenemos, así que todos nos ponemos en tus manos. Gracias por los hermanos que nos visitan. Pedimos que les bendigas, Padre.